Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Isaac, tú lo has dicho perfectamente. Yo creo que para todos quienes llevamos este mundo de medios de comunicación, en el mundo judío, en Israel, hoy es un día bien difícil de acostarse tranquilamente. Es muy complicado. Ahora estoy en la casa, ya son más de las 11 de la noche. La verdad que puedo decir siempre que felicito a mis hijos de aguantar a una madre periodista, porque ser periodista nunca, no es fácil, pero es una, más que una profesión, es una misión, tú lo sabes, ustedes lo hacen fantásticamente, y más aún es una misión cuando somos judíos y cuando en distintas lenguas tenemos que llevar la sensación de lo que constantemente vivimos y más aún desde este cambio brutal que nos ha pasado a partir del 7 de octubre. Y el día de hoy, después más de un año, con el acuerdo al final, tan dramático que ha sido estos días, Isaac, tan dramáticos porque entre que no se llega a un acuerdo, que jamás dijo que tal condición no quiere, o que el gobierno decía que esto no, o que la ultraderecha entre Smotrich y Ben Gvir estaban poniéndole a la mira cada situación que estaba decidiendo o tratando Netanyahu o la gente del Mossad o todo lo que se estaba haciendo para llegar a este acuerdo en Qatar nos mantenía en vilo, no tan solo a la sociedad, porque yo quiero decir algo muy importante, no tan solo a la sociedad israelí, ni tampoco como ustedes allá, a los judíos de la diáspora. Yo no quiero imaginar la familia de los secuestrados. Para mí, esos son los principales personajes de los cuales me compadezco completamente en todos estos días y estos meses y este año tan tenso, donde siempre ha habido ese maquiavélico juego psicológico que nos ha tenido, que ha utilizado jamás contra nosotros en esa arma brutal. Entonces el día de hoy ha sido desesperante porque hasta último momento se hablaba que jamás se quería cambiar, llegaron información incluso en el canal eh, que jamás quería cambiar algunos puntos, que si el tema del paso de Filadelfia, y se temían que realmente íbamos a terminar con un jueves de nuevo una semana sin llegar al acuerdo y llegó este acuerdo. Y llegó este acuerdo de una manera, Isaac, impresionante, porque no tan solo significa de 33 secuestrados que van a ir siendo paulatinamente liberados, porque no es que los 33 ya lo sabe tu audiencia o otros no, no es así nomás, van primero por etapas, 3 un día, 4 otros, que esa es otra situación. Imagínate el drama, exactamente, exactamente, y por cada secuestrado terroristas palestinos liberados y por cada mujer soldada 50 terroristas palestinos sueltos de las cárceles israelíes. Imagínense, multipliquen el costo de lo que esto tiene para Israel, para su sociedad, para la política, enormemente. Pero esto va a tener, y ahí es lo que te estaba diciendo antes, un gran coste no tan solo para todos, sino para Bibi Netanyahu. O sea, ya hemos empezado a percibir, y eso se ha ido comentando, que quizás ni el COVID, ni todos los juicios, ni todo lo que alrededor se vivió puede ser, ha sido tan poderoso quizás como esto para comenzar quizás el comienzo del fin de una era de Benjamín Netanyahu.
Exacto. Bueno, se comenta que están los niños vivas, que están los niños vivas y los padres. Que estén vivos o no estén vivos es algo incierto. O sea, es que nadie de la misma sociedad, y no podría, por supuesto, hablar del gobierno, porque del gobierno quizás hay muchas realidades que no la van a decir o no la comentan, o secretos que ellos mismos saben. Yo creo que ellos sí saben, pero es muy delicado todo. Eh, Dicen que ellos están dentro de esta entrega. También se habla de Nama Levi, se habla de Liri Albag, que es la que última que apareció en el video, que los padres no quisieron que se divulgara el video, sino nada más las imágenes, que estaba ella con un collar de perro, la soldada. Por eso mismo, o sea, suponemos que ellos, por lo menos ellas dos y quizás otras dos más, Gilboa, la chica, también pueda estar dentro de esa entrega porque ellos han dicho que por cada mujer soldado hay que entregar 50 terroristas palestinos, que es lo que te estaba diciendo anteriormente. Entonces, obviamente, es como, esto es un negocio, o sea, es un negocio. Ellos dicen, perfecto, si la soldada cuesta 50 y los civiles cuestan 30, déjame entregar a 3 o 4 soldadas porque estamos multiplicando. Imagina, 4 soldadas serían 40, eh, 200 terroristas más, o sea, de los 30 que me podría proporcionar, de los 30 que son 10 más, o sea, son 20 más. O sea, imagínate ahí, matemáticas, o sea, estamos hablando de que se ha convertido esto en un tema de negociación, las vidas humanas, la diferencia, el equilibrio, no equilibrio entre un terrorista y unos niños, entre un terrorista y unas mujeres. Es algo inédito, inédito en este siglo XXI y como es inédito también la desinformación, porque es que no llega, no llega, no hay una realidad, no se sabe si están vivos, quiénes están muertos, no hay ninguna información, pero sí se hay especulaciones por el modus operandi. Sí, total. Total. Mira, yo te voy a decir una cosa, Isaac. Yo llegué a mi casa, eh, 15 minutos porque llegué tarde. Mi hija, que tiene 12 años, me dice, mamá, hay esquema. Es muy posible que Nama Levi, porque nosotros vivimos en Ranana y la Nama Levi es de Ranana. Es posible, mamá, que Nama Levi, porque ella es muy de la causa de Nama Levi, ya regrese y todo se lo debemos a Trump. Una niña de 12 años. Yo cerré la puerta y miren que no es que su madre viene de trabajar en un negocio, no, su madre viene de trabajar del mundo de las comunicaciones en Israel. Y ella sabía igual o quizás suponiendo más cosas de las que yo traigo. Eso quiere decir
de lo implica. Y yo le pregunto, hija, ¿cómo sabes tan exactamente? Aparte que, bueno, están las redes, no, mamá, es que ellos tienen en el colegio, la maestra, hay maestras que sí, otras que no, les enseñan lo que en hebreo se dice hadashot, las noticias. Me dice, porque hoy nos hablaron y después yo estuve también conectada. Estamos hablando de una niña de 12 años. Esto quiere decir, y este es un buen ejemplo que te pongo de mi propia casa, de mi propio lugar, de cuán implicado está la sociedad en todos los aspectos a lo que está sucediendo actualmente y a esta realidad que nos ha tocado las fibras sociales, emocionales de los israelíes. O sea, si les toca a los judíos del mundo, imagínense aquí cómo lo estamos viviendo. Es como que si vamos a recibir a nuestra hija o a nuestra sobrina o a nuestra prima o a nuestra hermana. Es así como la sociedad, mi hija y la sociedad están sintiendo eso. Yo antes de llegar acá fui un momento al supermercado, igualmente. El tema de discusión era llegamos a un acuerdo. O sea, esa es la sensación que se llegó al final. ¿Por qué? Porque fueron días de vilo, Isaac, días en los que se van a llegar, no se va a llegar, que es una guerra psicológica, que nos están prometiendo, que Qatar ha dicho que si el Mossad está allá, que Ben-Gvir y Smotrich han dicho que si Netanyahu aprueba, ellos van a salir del gobierno y se va a romper y la coalición. Entonces, todo eso, lamentablemente, no sé cómo el gobierno no se ha dado cuenta que es energía o plus para el enemigo. Entre más el enemigo, y el enemigo desde el proxy hasta el padre de todo el proxy que es Irán, nos vean en esta desunión, Isaac, es ahí donde vamos a estar y vamos a continuar de seguir debilitados completamente. Es muy importante que la política desde casa, aquí en Israel, y perdón que te interrumpa, desde aquí en casa, desde Israel, hacia lo que es fuera de Israel, en la diáspora judía, comencemos a pensar de la gran importancia estratégica que tiene la unión. La unión va a ser mucho más fuerte que el Kippat Barcel, te lo aseguro. Sí. La sociedad quería. En general, la sociedad aceptaba, la sociedad sabía que el precio a pagar es bastante fuerte, porque es muy fuerte. Fíjate que yo lo mencioné, uno de los presos palestinos de alta peligrosidad, es un hombre que hace unos años
eh, mató, violó y degolló a una chica de 19 años religiosa. O sea, estamos hablando han soltado a personas tremendamente eh, difícil es una decisión tremendamente complicada, pero que sí, exacto. Pero sí te digo una cosa, Isaac, este riesgo, esta grandiosidad de decir, mira, ¿sabes qué? Lo damos todo. Incluso antes de ayer lo hablaba con Luis Har. Luis Har estaba en el canal, que el canal hebreo, como fueron semanas, estos días, era toda la incertidumbre y por supuesto los medios de comunicación, Canal 12, Canal 13, el Canal 14 y el 15, que ahora es i24 News, invitaban pues a distintos personajes y Luis Har es uno de los personajes pues bastante queridos, llamativos, porque no tan solo fue secuestrado por Hamas, sino fue rescatado por el ejército israelí. Fueron de los 8, nada más 8 de todos han sido rescatados por el ejército y él fue uno de ellos. Entonces, después estuvimos conversando, hice un muy lindo reportaje hace unos meses con él y yo le digo, ¿qué sientes tú? ¿Qué puede pasar? Y él dice, lo que ellos pidan, hay que dar lo que sea por regresarlos a casa. Yo estuve ahí, yo sufrí, yo vi. Es lo que más desearía quienes estuvimos, porque él estuvo ahí y él vivió con el enemigo. Él vivió con el enemigo semanas, meses con ellos. Entonces, esta decisión tenía que haberse dado, Isaac, al mes que secuestraron o a las semanas que secuestraron a los israelíes. No esperar un año y más de un año para este tipo de decisiones. Estas negociaciones tenían que haberse hecho inmediatamente y hubiésemos evitado más de un año de tragedia. Y aquí no estamos hablando de política, esto era una decisión netamente humana, que hay que dar lo que se tenga que dar, se da, porque hemos visto la gran capacidad, y eso lo hablé con Luis Har, la gran capacidad que tiene Israel en todos los aspectos, armamentística, estratégica, dio de baja a Yahya Sinwar, dio de baja a Nasrallah, cómo supieron introducirse en Teherán, cómo han hecho para poder marcar una diferencia en Medio Oriente. Pero entre tanto, todo ese tiempo más de 100 y después se fueron obviamente descubriendo que habían cuerpos secuestrados, muchos secuestrados, seguían en los túneles del terrorismo y del yihadismo de Hamas. Entonces, eso era algo que se podía realmente evitar y esto es una gran enseñanza. Entonces, para la sociedad civil, la mayoría está totalmente a favor. La parte política, obviamente, es otra, es un grupo, la posición de Smotrich y Ben-Gvir es una posición netamente llevada a su punto fundamental, entender, nosotros como periodistas, y incluso yo después también te quiero hablar de la parte palestina-gazatí, que también hay mucha información. Acuérdate que en el canal donde trabajo hay un canal árabe y ellos están muy conectados con la parte de lo que opina la sociedad árabe musulmana. Entonces, podemos entender que lo que se estaba jugando Israel y lo que se ha jugado, no estaba, porque ya se la ha jugado, ya han firmado, han hecho esquemas, es bastante fuerte, es bastante comprometedor. Pero en estos momentos la vida humana es lo que más nos importa. Israel tiene todas las capacidades para a continuación reformar y este es parte del gran cambio de lo que va a suceder aquí en Medio Oriente. Dime.
No, ellos, la población, primero ellos tratan a nivel, no digo de los que trabajan como periodistas, ellos tratan de no inmiscuirse en la parte política, ellos viven en su propio gueto, la verdad, ellos viven en su propio mundo, pero ellos están silenciosamente agradecidos con la sociedad israelí y con el gobierno democrático, porque ellos viven en una realidad de igualdad inimaginable que no tuviesen, incluso si ellos estuviesen en una sociedad como la Palestina de Cisjordania. Fíjate tú que hace no pocos meses yo había entrevistado a a Suja, que es una chica que vive en un pequeño pueblecito que está en Judea y Samaria, que ahora no recuerdo el nombre, Turmosaya, en Turmosaya. Y Turmosaya le dicen, es como un pueblo panameño, imagínate tú, porque la mayoría de la ciudadanía, de los que, habitantes de Turmosaya, que es un pueblito, tienen pasaporte y ciudadanía panameña, entonces hablan todos español. Y ella estuvo, yo la entrevisté a ella, no he sacado la entrevista porque después no ha querido que la sacara porque está en un proceso judicial con la autoridad palestina. Ella estuvo casi un año en las cárceles, en las mazmorras palestinas por un tema muy particular. No tan solo ella, sino que su marido, por una acusación falsa, estuvo en las cárceles israelíes, porque le habían hecho una acusación falsa y eso sí lo pude comprobar como que si él estaba implicado en actos terroristas. ¿Qué te quiero decir con esto? En cómo, en todo ese testimonio que ella dio de lo terrible que fueron los propios carcelarios palestinos con ella como mujer, fue una de las peores experiencias que vivió ella. Y ella dice cuánta corrupción y cuánta injusticia hay en la autoridad palestina. Entonces, obviamente, y estoy hablando que Turmosaya está dentro de Judea y Samaria y por supuesto pertenece, es de esos puntos que parecen como puntos, pero es que pertenece a la autoridad palestina, ¿no? Pero está como en un territorio que saliendo de las calles, de una parte de una zona de las calles es Israel. Entonces, los árabes israelíes que viven aquí viven en una completa integración y obviamente su sensación, hay una parte emocional que les mueve de todo lo que ha sufrido en la guerra los palestinos de Gaza. O sea, no les mueve el grupo terrorista jamás, les mueve la realidad que hay, porque son dramáticas las imágenes y hay que ser realistas. Hay niños que han muerto, hay mujeres, casas destruidas, el ruido de la guerra, los aviones, los drones. No es fácil para la sociedad gazatí, pero ellos han estado y saben perfectamente, los árabes musulmanes de Israel, que ellos están subyugados a unos políticos que no son políticos, sino son terroristas que están dentro de un gobierno. Entonces ellos están, obviamente, tú ves eso de lejos y dices, estás agradecido con lo de acá, pero 100% ellos no se terminan de identificar con Israel como país. O sea, tú tienes que comprender que ellos no se identifican con un Maguen David, con una bandera, con un Maguen David, pero están agradecidos. Hace no mucho entrevisté al líder druso Qasem Bader, que es un líder de un druso de un poblado en el norte, a 8 kilómetros del Líbano. Y él me decía, nosotros somos minorías y agradezco y y sus hijos están dentro del ejército, pero no me identifico con la bandera y la estrella de David. Yo tengo mi bandera, yo tengo mi identidad. Es una realidad social, pero en todo este trasfondo ellos saben perfectamente que viven en el único país democrático de Medio Oriente y eso se agradece enormemente. No es fácil el papel que tiene Israel en su desarrollo. Hablábamos la semana pasada en un grupo de periodistas, de influencers, justo con el Ministerio de Exteriores, que están tratando de organizar, ayudar un poco a que el trabajo sea mucho más factible, que eso ha fallado muchísimo el gobierno en el trabajo comunicacional. Hablábamos de
en cuanto a la información, mm, Israel no ha sido fácil saber cómo explicarse qué sucede en esta sociedad, quiénes somos y cómo la gente puede entender el cambio tan fuerte que se está viviendo y que sin duda alguna, 7 de octubre es el inicio de una segunda independencia en Israel. O sea, nosotros estamos en el pleno cambio de la segunda independencia. Si 1948 fueron las bases y fue la fecha donde se incorpora de nuevo el pueblo judío en sus tierras y crea el Estado de Israel, el 7 de octubre de 2023 es el comienzo, es apenas el comienzo y todo este año de un cambio y de una segunda independencia en Israel. Eso sin duda alguna. Y ahora más aún que se está ya empezando a hablar eh, con lo que va a pasar de estos 33, si Dios quiere, secuestrados que irán regresando paulatinamente, diariamente se van a ir repartiendo, que imagínate el estrés también para los familiares que no saben quiénes van en cada día, para la sociedad que cada día va a estar pendiente de la televisión, de las redes sociales, a qué hora lo van a entregar. Ya se sabe que estuvo aquí la directora, la presidenta del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha tenido un papel muy cuestionado en esta guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja, sin duda alguna, ha sido nefasto, pero dependemos para la entrega y para toda esa logística de ellos. Ya ellos están en posición. Estuvo reunida hace 3 días con Netanyahu, o sea, va a mantener en vilo y no es fácil. ¿Por qué? Porque cada día los israelíes salen a trabajar, tienen en sus diferentes clases sociales, ¿no? Pero en fin, hay una vida detrás, una familia, y esta situación, por supuesto, quieras o no, de alguna manera llena de bastante tensión y emociones a la sociedad. Estamos viviendo un cambio muy, muy fuerte, muy brutal, pero yo considero que de toda tempestad, Isaac, va a surgir, y quizás no sea tanto lo que veamos nosotros, sino en la próxima generación, un gran renacer que hará cambiar muchísimo aspectos de lo que nosotros veníamos ya pensando y creyendo que se tenían que hacer en la vida del mundo judío en Israel y que ojalá sea aprovechado enormemente para darle una mejor continuidad a esa generación que va a venir. Sí, la guerra ha sido un gran desperdicio tanto para los israelíes, tanto para los palestinos, tan, tan comunes. Quizás en esta entrega y en esta decisión, en este acuerdo, porque no podemos olvidar que serán 33, pero todavía seguirán secuestrados otros más y vendrá otra etapa y otro drama. Aquí la única victoria es la que pueda haber a partir del domingo en ir viendo una cara y otra cara y otra cara de cada uno, que no sabemos si van a estar vivos o no. El hecho de que uno regrese ya es un mundo para nosotros, para el mundo judío. La victoria mayor será en el momento que cerremos el capítulo de esta guerra, en el momento de que ya hayan regresado completamente todos, en que la victoria no es quién ganó, sino que no hayan ya secuestrados en principios israelíes, que no hayan más soldados muertos, porque ha sido un drama muy grande. Son más de 700 soldados. Esta semana murieron, en una semana murieron casi 15 o más de 15 soldados. Entonces, que tú estás en las calles y regresas
a tu casa y de repente hay la Shiva de uno de esos soldados, porque era el hijo o el nieto o de un vecino tuyo, porque me ha pasado a mí. Ya son varios que yo he visto cuando he llegado aquí a la ciudad de Ranana o abajo del edificio o en el edificio de al lado, que ya ponen los carteles. Entonces, todos hemos vivido eso. Nadie se ha, no hay clases, no hay diferencias de clases sociales en un Israel donde todos estamos implicados y la victoria va a ser el día que se termine esta guerra. Pero la victoria para Medio Oriente, la victoria para Israel y también la misma victoria que puedan tener quizás indirectamente los palestinos de Gaza, porque lamentablemente ni los gobernantes de la autoridad palestina han estado a la altura, ni ningún país del mundo árabe musulmán ha estado a la altura de los mismos palestinos. Hay mucha hipocresía alrededor, lamentablemente. Y ojalá todo esto, cuando termine, sea un gran impulso para ese acercamiento que se está teniendo con Arabia Saudita, que es importantísimo, importantísimo. Arabia Saudita está totalmente consciente que todo yace de la educación y ellos han cambiado completamente muchos aspectos de lo que ha sido su educación con respecto a qué significan los judíos, los cuadernos, y eso es lo que necesitamos, la reforma de la educación. Entonces yo creo que lo que vamos a vivir a partir del domingo es el comienzo, pero no es el fin y todavía hay mucho, mucho por hacer. Eso lo hablaba justo hace pocas horas cuando estaba en el canal y te lo quería decir antes que se me olvide con Jack Neria. Jack Neria, no sé si lo recuerdas, él fue una de las manos derechas de Isaac Rabin. Es un hombre fantástico, él es un analista del canal de I-24. Es un hombre muy sencillo, muy modesto, que no es fácil conseguirse así personas en la política y en la sociedad, ¿no? Que están de israelí, o que tengan esa humildad de hablar contigo, de ser tan cercanos, haber estado, porque estamos hablando que Jack Neria estuvo en acuerdos sumamente fuertes acompañando siempre a Isaac Rabin. Y yo le pregunté antes que entrar en el estudio en el canal inglés qué siente, qué opina, ¿no? Le digo, mira, o sea, me fui yo como tú, con todo ese entusiasmo, mira, ya llegamos a un acuerdo y me dice, hay mucho todavía, Nicole, hay demasiado por hacer. Esto es una luz, pero todavía falta demasiado. Y no hace mucho también, cuando estuvo en mi programa Ronnie Kaplan, que es el vocero en español del ejército, yo le decía, Ronnie, ¿qué opinas tú? ¿Cómo crees tú que vaya a desarrollarse este año 2025? Y me dijo, 2025, Nicole, por lo menos 10 años 10 años estará el ejército hasta que se normalice la situación en Gaza. Para que realmente haya una victoria total, no debe de existir jamás en Gaza y en ninguna parte del territorio palestino. Pero no gobernando. Las ideas nunca van a morir, como no se pueden eliminar los átomos, pero no pueden ellos estar llevando, mandando en un territorio. Ahí está el punto. Y ese va a ser el reto de Trump. Ah, por supuesto. Claro. No, absolutamente.
tendría es un drama. Es un drama, o sea, si ya estamos viviendo un drama con el tema de los rehenes, con todo ese juego psicológico, esa guerra psicológica que nos está dando Hamas, ellos gozan, y no tan solo ellos, sino Irán. Irán goza de vernos en este balagán político, en estas diferencias, en estas disputas políticas. Ellos utilizan eso como un plus para ver cómo pueden seguir haciendo daño y sin duda alguna, obviamente, esa gran es problemática que hay de diferencias políticas de la ultraderecha con el gobierno, porque un gobierno de coalición siempre es complicado, puede traer la disolución del gobierno, por eso te digo, y llamar a un nuevo gobierno. Eso es algo que puede suceder todo, obviamente. Por eso te digo que esto es, más allá del COVID y de todo, puede ser el principio del fin de Netanyahu. Sí. Mira, podríamos decir que fue uno de los grandes errores y difícil de comprender la coalición y haberse juntado con estos dos personajes, ¿no? No es una cuestión de posición en cuanto a mi opinión política, absolutamente. Es en cuanto a lo mejor que puede ser para nuestra sociedad. El Likud es el Likud, el Likud es el poder político en este país y no podemos negar que Netanyahu es un halcón, o sea, es una bestia política, es la persona que mejor ha sabido lidiar con la diplomacia exterior, que ha sabido manejarla. Es la persona que sabe hablarle perfectamente con un verbo impresionante a la sociedad, que hay cosas que gusten, otras que no gusten. Una de las cosas principales que yo siempre digo, nosotros lo hablamos acá, pero que ante la sociedad, ante la comunidad internacional, nosotros tenemos que defender a quien tenemos de primer ministro y de presidente. O sea, es muy importante para la fortaleza de Israel y del mundo judío, la unificación, que dentro de nuestras casas me guste o no me guste a quién tenemos o cómo opinan, eso es algo que tiene que quedar adentro, pero hacia afuera nosotros tenemos que defender a quien hemos elegido, a quien democráticamente ha ganado. Eso es muy importante y es una de las cosas fundamentales que vamos a tener que aprender para realmente evitar que el enemigo nos vea debilitados. Netanyahu ha hecho un papel fuerte, no es fácil, políticamente se la jugó, tuvo que hacer esa coalición, es parte de los Juegos de Trono, como hemos visto, y bueno, los cambios vienen, puede pasarlo, pero él ha sido la cara más fuerte y el hombre más fuerte en una política complicada como es la israelí. No es fácil hacer política ni tampoco discutir y llegar a acuerdos en la diversidad que hay. Yo recuerdo cuando vino el presidente de Paraguay hace poco, que dio un discurso magnífico en la Knesset, en el Parlamento, y algo que me encantó, yo se lo decía a los compañeros, estábamos ahí en un grupo de hispanos, obviamente, que acompañamos y los que cubrimos, a mí independientemente, digo, mira, en plena guerra, en plenas situaciones complejas, con rehenes secuestrados en Gaza, una sociedad herida completamente, ¿no? Veía yo a un mandatario latinoamericano dando un discurso impresionante por Israel, al presidente de la Knesset, al ministro de Exteriores, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al líder de la oposición, Yair Lapid. Todos dieron sus palabras, todos estaban ahí. Te guste o no te guste,
es la sociedad democrática ejemplar de Medio Oriente. Complicada, pero es la sociedad democrática y la política democrática de Medio Oriente. Y eso hay que buscar en fortalecerlo. Y fortalecerlo es mostrándonos unidos, defendiéndonos. Es así como realmente las sociedades avanzan. Y más allá del Kipat Barcel, que evita que un misil o el Ironman entre y explote y explote en el aire y no destruya nuestras casas, nuestros hogares, la unión del pueblo judío, la unión de los israelíes hacia la aceptación de quienes tenemos en la política, de quienes están mandando en el país, a quienes le dimos ese poder, aunque ganó por una mayoría y no por otra, pero quien democráticamente ha sido elegido, apoyarlo para mostrarnos unidos y fuertes ante el mundo. Y ese va a ser nuestro gran Kipat Barcel eh, energético para poder seguir avanzando en este gran cambio que estamos viviendo. Entonces, se lo debemos a todos estos secuestrados, a todos los que yo siempre digo, y soy una persona creyente en Dios, Isaac, que Dios, muchos han dicho, no creo en Dios ya, no creo en Dios porque cómo va, Dios permitió que pasara esto. Dios mueve las situaciones y los hechos para que nosotros aprendamos. Y si Dios puso a estas personas y a cada uno de nosotros como diferentes actores, así sea nosotros como periodistas, como medio, la que secuestraron, y me lo ha dicho también Luis Jarque, que fue secuestrado y rescatado, es porque tenemos cada uno una misión para poder aportar lo mejor. Y eso es muy importante. Por eso digo de que esto hay que hacerlo en honor a todos ellos que han estado secuestrados, a los que han muerto, a los soldados que han fallecido, a todos ellos, por honor a ellos, hay que construir una sociedad sin diferencias, comprendiendo de que obviamente cada uno tiene unas ideas, pero mostrando una importante unión, Isaac. A ellos se los debemos. Sí. No. Bueno, aquí de emociones, tú lo has dicho, ha aumentado la ayuda psicológica en cada ciudad. Han sido solicitados en la seguridad social, la gente busca obviamente la ayuda psicológica porque no ha sido fácil, porque obviamente la guerra ha afectado la economía, las cosas están, los precios han subido, o sea, y todo eso es parte. Cómo van los hospitales y los psicólogos, todo eso está muy, muy bien llevado, están preparados para recibir a quienes van a regresar a Israel, a los secuestrados. Eso es algo que ya tiene mucha preparación Israel con respecto a eso, pero esta sociedad está bastante afectada. O sea, aquí tenemos por lo menos 10 años de muchísimo trabajo interno. Necesitamos enormemente la diáspora judía. La diáspora judía es nuestro eslabón, es nuestra energía, es nuestro aliado para poder salir adelante. Esto es un win-win. Ustedes están afuera, están conectados a vuestras sociedades. Yo vengo de esas sociedades, yo tengo aquí 11 años, pero yo vengo de esas sociedades, sé lo maravilloso que nos aporta cada una de ellas, los que son latinoamericanos, cómo nos abraza el calor latinoamericano en el día a día.
Eso es lo que yo trato de hacer en mi día a día para poder darle esa resiliencia a mis hijos, incluso hasta en el canal. Ellos mismos dicen, ay, siempre con una sonrisa. Es que es muy latina ella. Eso es algo que yo agradezco mucho de la cultura latina que me ha dado y me ha ayudado a llevar todo esto, pero no es fácil. O sea, la persona, el israelí que ha nacido y que ha vivido y que ha crecido en toda esta sociedad, yo comprendo porque muchas veces, muchos de ellos, pues cuando yo paso no te dicen shalom, manishma o cómo está. Yo entiendo. Nosotros tenemos para comprender la vida y el porqué de las situaciones, hay que entender de dónde viene para saber a dónde vamos. Y es importantísimo para poder ayudarnos. Entonces, en estos momentos, la sociedad israelí está en una gran necesidad del apoyo emocional y está bastante preparado. Lo único que hay mucha demanda, eso sí te puedo decir, mucha demanda de psicólogos, mucha demanda de psiquiatras, porque no son fáciles. Y lo que nos viene ahora, estos días, estos casi 40 días que vamos a vivir, paso a paso van a ir soltando cada secuestrado, va a ser bien complejo, bien complejo, bien complejo. Y en momentos también donde va a tomar Trump la presidencia, va a asumir de nuevo. Podemos decir que eso también ha sido un lado positivo porque sabemos que independientemente demócratas o republicanos, siempre son nuestros aliados, pero Trump es una persona muy entregada a la causa israelí y eso es algo importante. Ahora le han dado el premio Génesis al presidente Milei. El presidente Milei es de los pocos mandatarios, junto con Trump, incondicionales con Israel. Esas son luces que nos ayudan a reconfortarnos, a poder sentir esa parte positiva que tanto necesita Israel. Pero vuelvo y te repito, es muy importante y tiene que ser fundamental siempre el apoyo de la diáspora judía hacia Israel. Sí, cómo no. Emociones. Sí, Dios mío. Completamente, tú lo has dicho. Para que podamos tener un cambio fundamental, y te lo decía anteriormente, en este siglo XXI,
el combate es contra el terrorismo. No se trata de judíos, no se trata de musulmanes, de cristianos, se trata de la humanidad. Y todos vivimos en el mismo globo terráqueo. No hay otro globo terráqueo donde podamos transportarnos para ir. Vivimos en el mismo, vamos a cuidarlo, protegerlo, quererlo, unificarnos y estar en el lado correcto. Así que vamos a poner todas esas energías. El festejo va a estar dentro de nosotros, en cada mesa de Shabbat, y si el viernes estoy con ustedes, les diré, podamos pedirle a Shem cerrar nuestros ojos en esa vela, en esas nerot, cuando cada mujer lo haga, que cada mujer, que cada hombre, que cada niño, que regresen, sea como sea, estén junto a sus familiares y que este sea el comienzo del fin de todo esto, pero también el comienzo de un cambio fundamental en Eretz Israel. Es muy importante. Y que estemos unidos enérgicamente. Si lo vamos sintiendo como cuando hacen la jalot en grupos, en estas cadenas que hacen las comunidades y las Keilot, es sumamente importante que tengamos presente eso en nuestros momentos tan llenos de fe como son nuestras festividades, nuestro Shabbat. Dios nos regaló ese maravilloso momento, hay que utilizarlo. ¿Cómo no? Eh, eh, lo sé, lo sé. Sí, exacto. Sí, los incendios. Falta, tenemos mucha tarea pendiente. Con, con Es un honor siempre, con mucho cariño para ti, Isaac, y para todo tu público, para el diario judío, con todo cariño.